mientras ya terminamos de ofrendar, vamos a abrir la Biblia. ¡Qué pulmones! ¿De quién será nieta? Números 11. Números 11. ¿Quién leyó el libro de Números que yo le recomendé? ¡Uy, qué poquito, qué poquito! Escúchenme. Por favor, no me interrumpa. Escúchenme. Lean el libro de Números. 36 capítulos. Lean el libro de Números. Va a ser una renovación para ustedes. ¿Está bien? Hagan la hora silenciosa y lean el libro de Números. Le voy a preguntar el jueves que viene, a ver cómo vamos. Muy bien. Vamos a leer Números capítulo 11. Dice la Biblia así. Aconteció que el pueblo se quejó a los oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Estaban con problemas de aliento en Egipto, ¿no? Y ahora nuestra alma se seca porque nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culandro, y su color como el color de bedelio. Y el pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, y lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, y hacía de él torta. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío del campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, este es nuestro versículo clave de nuestro tema de hoy, carga celestial. Vamos a leerlo todos juntos en voz alta. 11:11. Y dijo: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no ha hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno? Como lleva la cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y así lo haces tú conmigo. Yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales. Tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana, comeréis carne, porque habéis llorado a oídos de Jehová diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente nos es mejor en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Pero no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices, y aborrezcáis por cuanto menospreciáis a Jehová que está en medio de vosotros. Y llorasteis delante de él, diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces Moisés dijo: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices: le daré carne y comerás un mes entero. ¿Desgollarán ellos ovejas y bueyes para que le basten? ¿Se juntarán todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube,
y les habló, y tomó del espíritu que estaba en Moisés y lo puso en los 70 ancianos. Cuando reposó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamado uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Y no estaban entre los inscriptos, estaban entre los inscriptos, pero no habían venido al tabernáculo. Y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de los jóvenes, Señor mío, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tiene tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo fuese profeta y Jehová pusiera de su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento de los ancianos de Israel. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y la dejó sobre el campamento un día de camino a un lado, un día de camino al otro alrededor del campamento y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantando aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y los tendieron a lo largo del campamento. Y aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó a aquel lugar Kibrot Atabá, por cuando allí sepultaron al pueblo codicioso. Y Kiriot Habana partió el pueblo a Aserot y se quedó en Aserot. Le he leído todo el capítulo porque aquí hay una serie de sucesos en el cual ronda el tema que estamos desarrollando, que es la carga celestial. ¿Cuántos estuvieron en la clase pasada que hablamos de carácter bajo fuego? A ver. Bueno, una gran mayoría. El capítulo centro de la lección 1 fue el capítulo 12. Ahora estamos en el 11. En realidad el libro se divide en 3 partes que tienen que ver con 3 recorridos geográficos que encontramos del pueblo hacia la tierra prometida. Recuerden que Moisés no va a ingresar a la tierra prometida. Vamos a ver más adelante que él comete un error, desobedece al Señor, golpea la peña en otra de las tantas murmuraciones del pueblo, no obedece y habla, por lo cual Dios le dice, la vas a ver de lejos, pero no vas a entrar. La gran mayoría de este pueblo que estamos leyendo tampoco entrará en la tierra prometida, porque en otro capítulo que vamos a ver, hacen caso a 10 espías negativos y no a Josué y a Caleb, por los cuantos de 20 años para arriba todos mueren en el desierto. Así que quiero presentarles todo esto, porque todos estos eventos tienen que ver con el trabajo de Dios en el corazón del líder y del líder que venía atrás, que era Josué. Aquí aparece Josué como un joven, como un ayudante de Moisés, pero estaba experimentando todo lo que después seguiría un tremendo bagaje de conocimientos para un nuevo desafío de Dios. Y yo aquí quiero hacer la primera bajada al corazón. Muchos de ustedes en el ministerio donde están sirviendo a Dios es una escuela para otro llamado de Dios. Hablaba con algunos, no es bueno que una persona esté siempre en el mismo ministerio, 10, 12, 15 años. Es buena la renovación, es bueno cambiar, porque uno tiene que saber que Dios siempre nos está desafiando a algo más. A veces muchos jóvenes que están aquí como Josué trabajan entre niños y Dios los está preparando para trabajar luego entre jóvenes y mañana para un desafío pastoral. Yo podría darle infinidad de testimonios. Por ejemplo, un matrimonio muy querido nuestro que trabajó con niños y con adolescentes, Ezequiel y Paula Ceballos, ¿los conocen? Están trabajando en misiones y están a cargo de una obra. Y todo lo que vivieron aquí cuando estuvieron con nosotros fue una escuela de Dios para que Dios los lleve a donde los llevó. Raúl y Miriam Hillman llegaron a nuestra iglesia, compartieron los ministerios hasta que Dios los llamó y los llevó a San Vicente, donde Dios los va a seguir utilizando. Y puedo seguir dando nombres una y otra vez. Así que si usted está trabajando en un ministerio determinado, además de ser usado por Dios, aprenda que es una escuela formativa que Dios está haciendo para un desafío mayor. Por eso tenemos que establecer que nunca voy a dejar un ministerio porque estoy saturado, porque estoy cargado, porque estoy agobiado. El tema que yo voy a dar hoy aquí, que encontramos en el capítulo 11, es carga celestial.
El tema anterior fue carácter bajo fuego, porque hay que templar el carácter cuando tu propia hermana y tu propio hermano murmuran contra ti. Y me parece maravilloso cómo ver la mano de Dios en el carácter de Moisés una y otra vez. Aunque no es el tema del capítulo 11, vaya si el carácter se pone bajo fuego. Lo hartó el pueblo, lo agotó, explotó, no aguanta más. A tal punto que llega a un punto extremo. Yo creo que en algún momento se deprimió mal, porque siempre una persona que se deprime al extremo dice mejor es la muerte que la vida. En realidad, muchas expectativas de suicidio tienen como disparador marcos de profunda depresión. Bueno, él está diciendo, no quiero seguir más con esto que me encomendás. Quítame la vida y libérame de esto. Y es el trabajo de Dios en un largo proceso en el carácter de todos nosotros. Amados, queridos hermanos en la fe, Dios va a trabajar hasta la partida de la patria celestial con nuestro carácter, hasta el último día. Hasta el último día. Va a trabajar en nuestras reacciones, va a trabajar en nuestros enojos, va a trabajar en nuestra ira descontrolada, va a trabajar en nuestras ambiciones, va a trabajar en nuestras miserias, va a trabajar en nuestro orgullo y en nuestra soberbia, va a trabajar, en nuestras propias debilidades. Hablamos el capítulo anterior de las murmuraciones. Fuimos muy claros, la murmuración es siempre pecado, para los que no vinieron. Cuando murmuramos algo que es verdad, es un chisme y es pecado. Cuando murmuramos algo que es mentira, es una calumnia y es un tremendo pecado. Con lo cual, vaya si hay que luchar con nuestro carácter para controlar esta lengua que Santiago dice que enciende toda la creación. Así que tratará Dios con nosotros todo el tiempo. A veces pondrá personas como fue para el rey David Saúl, una condena, pero una manera de trabajar en él para prepararlo para el reinado. A veces le pondrá un Aarón y una María, a un Moisés, para que llegamos a ser mansos. Recuerde que la palabra manso era un sinónimo en otra versión de humildad. Dice de Moisés que no había un hombre más manso que en él, pero yo en el capítulo aquí anterior lo veo explotar. Y claro, sí tenemos tantas debilidades, sí tenemos tantas luchas con nuestro carácter. Así que en este curso de liderazgo, de ministerio, nos tendríamos que llevar la profunda convicción que Dios quiere trabajar con mi carácter. De amigo a amigo, deje que Dios trabaje en su carácter. Déjelo trabajar al Señor. Déjelo trabajar. No reniegue con el Señor. Déjalo que meta la mano a donde duele. Déjalo que ponga el dedo en la llaga. Porque es la manera en la cual el yo se va quebrantando y aparece lo espiritual en nosotros. Parte de este trato es el tema de la carga que vamos a ver hoy. La carga celestial. Hemos visto en este relato algo muy particular. Un pueblo que vuelve a murmurar una y otra vez, una y otra vez. Viene el juicio de Dios y empieza una gran mortandad. Y como este no es un líder que mira para el costado cuando la gente sufre, no es alguien que deja de visitar cuando alguien no viene, no es alguien que deja de orar por aquel que es parte de su rebaño, es un líder con carga. No quiere ver que el pueblo se consuma frente a la ira de Dios y clama. Y Dios detiene la mano. Este ejercicio del pastor orando y la mano de Dios deteniéndose, lo vamos a ver una y otra vez en el libro de Números. Es la carga de un pastor que ora. Y las cosas se acomodan, pero de pronto aparecen pueblos extraños. ¿Quién eran estos pueblos extraños? Eran pueblos paganos que se unían en el peregrinaje del pueblo hacia la tierra prometida. Si ustedes van a hacerme caso y van a leer el libro de Números, van a descubrir que en ese peregrinaje llega un punto donde tienen que ir pidiendo permiso en cada nación para pasar por el costado, no tocar las plantaciones, no tomar agua, no intervenirle los pozos, y en la mayoría de los casos, ¿qué dicen los reyes? No vas a pasar, y tienen que guerrear. Y van en ese traspaso y algunas naciones paganas se le van incorporando. Probablemente algunos de los que se habían incorporado venían desde Egipto con ellos, porque estamos en la segunda etapa y todavía no ha pasado el periodo más largo de peregrinaje en el desierto. Y entonces empezaron a influenciarlos negativamente.
otra vez el maná. Para los que no saben, el maná era una provisión del cielo que llegaba con el rocío de la mañana y ellos lo juntaban y tenía todas las proteínas que necesitaban para comer y subsistir en el desierto. Pero comieron 1 mes, 2 meses, 3 meses. ¿Se imaginan todo un año comer siempre lo mismo? ¿A alguien le ha pasado con su esposa eso? Bueno, imagínense que siempre lo mismo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Nos acordamos de los melones de Egipto, de los ajos de Egipto, de los puerros, del pescado de Egipto, y empezaron a influenciar al pueblo. El resultado fue que se olvidaron que en Egipto eran esclavos, se olvidaron de los capataces que los maltrataban, se olvidaron que eran presos y no libres, y empezaron a añorar Egipto y se les diluyó la carga. Quiero advertirles que los que fueron influenciados fueron también los líderes de Israel. Y el relato bíblico solo nos pone en foco a Moisés, probablemente a Josué y a alguno más. El resto estaban todos influenciados. Así que Moisés estalla y le dice, no los aguanto más. Y el versículo 11 del capítulo 11 nos pone en foco. Señor, ¿por qué pusiste semejante carga sobre mí que no la puedo llevar más? Y Dios sale a rescatar al siervo que está agotado. Si yo lo traería estos días, es el siervo que se cansa de los fracasos. Si lo pondría en estos días, pienso el siervo que dedica tiempo en un discipulado y los resultados no llegan. Si lo pongo en estos días, imagino un siervo que una y otra vez va a buscar a los muchachos y los muchachos vuelven a caer en los mismos pecados, vuelven a caer en las mismas adicciones. Y empieza a decir, Señor, esta carga es un poco pesada para mí. Es el siervo que en un momento dice, no vengo más. Es la sierva que dice, dejo un espacio vacío. Es alguien que dice, estoy agotado, estoy agobiado. Y Dios sale al rescate del siervo, renovando su carga. Le trae provisiones. 70 compañeros de milicia. Dios siempre actúa así. Le trae un poderoso milagro, codornices, que es la provisión del cielo. Y produce una renovación de carga celestial, que es la que quisiera que por el Espíritu rápidamente podamos ver en esta noche antes de irnos a las 10 en punto. ¿Qué es la carga, Gustavo? La carga celestial o la carga espiritual es el peso que Dios pone en el corazón de un siervo por personas que se pierden sin Cristo y sin ninguna esperanza. Más de una vez hemos escuchado la frase pasión por las almas, ¿verdad? Pasión por los perdidos. ¿Qué es la carga, Gustavo? Es la carga que Dios pone en algunas personas puntuales para sentir hasta el peso de los que están muy lejos en países no alcanzados. Y sienten que el infierno es un terrible destino para aquellos países que quizá nunca escucharon hablar del Señor. Sobre todo, por ejemplo, en la ventana 1040, donde está la mayoría de personas que nunca escucharon del Evangelio de Cristo. La mayoría países musulmanes. ¿Qué es carga espiritual, Gustavo? Es la carga que Dios me pone sobre niños, sobre jóvenes, sobre mujeres, sobre un pequeño grupo no alcanzado o gran grupo no alcanzado, sobre jóvenes con problemas de adicciones, sobre chicas con problemas de adicciones, sobre gente puntual, carga en la cual Dios la pone para salvación de las personas, carga que Dios pone para la madurez espiritual de las personas, carga que Dios pone para que yo me convierta en un instrumento de Él. Cuando uno habla de carga espiritual, tiene que saber que nunca un inconverso puede tener carga espiritual. Puede tener solidaridad frente al dolor ajeno, pero nunca carga espiritual. Porque la carga espiritual la pone Dios, es impregnada por el Espíritu Santo y es sostenida por la palabra y el Espíritu para que a través del tiempo no desfallezcamos en la carga. Y aquí viene la primera pregunta incómoda. ¿Tengo una carga espiritual? ¿Tengo un peso espiritual puesto por Dios? Moisés lo tenía y llega a tal punto agobiado que se quiere morir. Cuando yo me pregunto si tengo una carga espiritual, es fundamental que yo pueda ser honesto con Dios en esta noche. Porque si no, la oración va a ser, Señor, renueva mi carga, pon una carga. Estos seminarios de liderazgo apuntan exclusivamente
a que nos enfoquemos en el servicio y en el liderazgo donde Dios pone el acento. Y si ustedes toman el apunte, fíjense que hay 3 aspectos de la carga celestial. Vamos a pensar en 3 palabras que empiezan con P, muy sencillas, pero nos van a ayudar. La primera palabra es pasión. La segunda palabra es peso. Y la tercera palabra es poder. Las 3 aparecen en el relato y nos llevan de la mano para entender este concepto de la carga celestial. En primer lugar, redefiniendo la carga espiritual, pasión humana o carga celestial. Esto está en los versículos 1 al 9. El contraste que se produce entre la carga de Moisés y la carga de los líderes que deciden mirar de nuevo a Egipto. En segundo lugar, renovando la carga. Aquí la palabra clave es peso. Es un peso temporal. El contraste es peso de gloria. Esto aparece en los versículos 10 al 30 y el complemento es 2 Corintios 4:17. Y en tercer lugar, resultados de la carga. Y aquí el contraste es poder humano o influencia eterna. Y esto está en los versículos 31 al 35. Vamos al primero, redefiniendo la carga espiritual. Todos nosotros tenemos pasiones dominantes, todos. Quizá la pasión más común de los argentinos es el fútbol, ¿verdad? ¿Alguno gritó el 6-1 del Barcelona? No, ¿no es cierto? Bueno, algunos sí. Saben que el fútbol es una pasión dominante. La música es una pasión dominante. Para algunos, el trabajo es una pasión dominante. Hay diferentes cosas que movilizan la vida de las personas. Rara vez encontramos personas que no tengan una pasión que orienta todos los días de su vida, desde que se levanta hasta que se acuesta. Esas pasiones dominantes enfocan lo que queda de la vida hacia un propósito. Cuando uno viene a Cristo como Salvador y le recibe en su corazón, automáticamente la pasión temporal es reemplazada por el Espíritu por una carga celestial. Dice el apóstol Pablo que por todos murió, para que los que viven, ¿me ayudan? Sino para aquel que murió y resucitó por ello. Y Pedro, en consonancia con Pablo, escribe en su carta, capítulo 4, diciendo, basta el tiempo pasado para vivir en las viejas concupiscencias, en las pasiones viejas. Ya está. Ahora que estamos en Cristo, vivamos el tiempo que resta, no conforme a nuestros deseos, sino conforme a la voluntad de Dios. Los 2 apóstoles coinciden plenamente en que la carga o la pasión humana por el Espíritu es reemplazada por una carga celestial. Entonces, a partir de ahí, empezamos en un proceso de la vida en la cual nos orientamos hacia la patria celestial. Tenemos un punto de salida, que es la cruz de Cristo. Tenemos un punto de llegada, que es el cielo. Y el tiempo que resta, 20 años, 10 años, 30 años o un día, porque mañana o hoy puede venir el Señor, lo orientamos en base a esta nueva pasión y esta nueva carga que es Cristo. Así que cuando uno va a redefinir la carga, tiene que entender un poquitito todo esto que pasó aquí con Moisés. Moisés había sido trabajado en su carácter 40 años en el desierto. Cuando Dios lo llama en Horeb, lo último que pensaba Moisés era que Dios le iba a poner la carga que le puso. A partir de ese momento, Moisés no pudo quedar más en el desierto. Se enfiló a Egipto, liberó al pueblo, hizo los milagros, cruzó el Mar Rojo y enfiló el pueblo ¿hacia qué? Hacia la carga que Dios le había puesto, que era llevar el pueblo a la tierra donde fluye leche y miel, Canaán. Ahora, yo no lo veo a él volver a Egipto, pero sí veo este liderazgo que vuelve a mirar Egipto. Y en este contraste de redefinir las cargas, yo veo uno de los problemas más grandes, y es cuando los cristianos volvemos a mirar Egipto. Egipto es el símbolo del mundo. Canaán es el símbolo de la tierra prometida. Cuando los creyentes, habiendo sido salvados por Cristo y conscientes que, como dice la vieja canción, en el mundo estoy de paso, nada aquí me detendrá. Solo espero el claro día que me llame mi Señor para ir a su presencia, que es muchísimo mejor. Y de pronto me olvidé de todo. Parece que Cristo no va a venir nunca a buscarme. Parece que voy a vivir la vida
y mi vida termina cuando me llevan y me sepultan en el cementerio. Me olvido de todas las verdades espirituales y empiezo a abandonar la pasión por las cosas de Dios, la carga sobre personas, y mis pasiones vuelven a ser las que tenía antes de conocer a Cristo. ¿Saben que hablaba con Eduardo García, que estuvo entre nosotros, lo vieron el domingo, y me hablaba de el problema del secularismo en Chile? Ustedes saben que Chile tiene una economía floreciente, por eso la gente va a comprar a Chile, le dicen la Miami de Sudamérica. Las políticas gubernamentales de izquierda o de derecha han tenido políticas de Estado y han mejorado. Así que uno de los problemas que tienen con los creyentes es que los creyentes están tan abocados a mantener todo lo material que lograron que no tienen tiempo para Dios. Luchan en la mejora económica de que no se desenfoquen hacia las cargas y las pasiones eternas. Déjeme advertirle, amado en Cristo, tengan mucho cuidado cuando la prosperidad económica empieza a visitar su casa. Nunca tuvo un auto y ahora tiene un auto. Bien, gracias a Dios. Ojalá pueda progresar aún más. Pagó toda la vida un alquiler y ahora tiene una casita. Bien, siga adelante. Pero de pronto usted nunca viajaba y ahora puede viajar. Bien, siga adelante, pero tenga cuidado porque Satanás es un especialista para enfriar la carga de las cosas espirituales y perdemos 1 año, 5 años, 10 años. Y cuando nos miramos se nos fue la vida en cosas que estaban en Egipto y que las dejamos atrás. Le estamos diciendo a todos los muchachos que son emprendedores y que están progresando económicamente. Puedo dar testimonio, cuando comenzamos la iglesia, aquí había 2 autos estacionados. Usted viene un domingo y no tiene dónde estacionar ahora. Gloria a Dios que hemos progresado, pero nos tenemos que preguntar si en medio de ese progreso estoy ofrendando lo que corresponde a Dios. Y si en medio de ese progreso no me dediqué la vida para mis cosas y me olvidé de Dios. Carga celestial significa, cualquiera sea la situación económica, cualquiera sea la tremenda prueba que me toque vivir, yo tengo enfilada mi vida hacia los propósitos eternos. Segunda pregunta de incomodidad: ¿hacia dónde está orientada tu vida? ¿Hay alguno entre nosotros que sin darse cuenta venía bien mirando a Canaán y de pronto estoy mirando a Egipto? Estoy en Números 11. ¿Qué te pasó, hermano? ¿Qué te pasó? A veces Egipto es un muchacho o una chica no cristiana que va desviando mi corazón, que me va llevando a las cosas humanas. A veces Egipto es más trabajo para progresar o pagar deudas que contraigo y menos tiempo para dedicarme a Dios. A veces Egipto significa problemas que aparecen en la iglesia, me enojo con todo el mundo, me engrampo y tiro todo, y entonces lo que me dedicaba antes para servir al Señor, ahora me voy a un club, a una asociación civil, a hacer algo donde consumo mis energías en cuestiones temporales. Cuidado con Egipto, porque Satanás es un especialista para armar diversos colores de Egipto alrededor nuestro. Así que deberíamos preguntarnos en esta noche, si estamos hablando de carga celestial y si tenemos que redefinirla, ¿cuál es el Egipto que ha tejido el enemigo de nuestras almas para que me encuentre en esta noche, en este día donde estamos hablando de los propósitos eternos, empleando mis energías, mis recursos y mi vida mirando hacia Egipto? Génesis capítulo 13 es un ejemplo tan claro. Lot enfocado hacia Sodoma, Abraham enfocado hacia Canaán. La misericordia de Dios y la oración de Abraham salvaron a Lot y a sus hijos. Cuidado, Egipto nunca es gratis, ¿eh? No es gratis Egipto, no es gratis. Pensando en la redefinición y en todo esto, aquí aparecen 2 fuentes de pasiones. Como decíamos, el mundo y la vieja vida temporales y Cristo y la nueva vida. La carga que movilice mi vida va a determinar cuál es mi enfoque. Miren, en Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo habla de el cambio de carga. Dice en el capítulo 3, cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he dejado todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Yo no me voy a detener en todos estos detalles, pero aquí hay 3 secretos muy importantes que hay que tener en cuenta que relata Pablo.
Primero es, para mantener fresca una carga hay que mantener lo que dice Pablo, el conocimiento del Señor. A él lo obsesionaba conocer al Señor. La palabra conocimiento siempre en la Biblia tiene que ver con una relación íntima. Por eso en la antigüedad lo hemos escuchado tantas veces, sobre todo en la poesía hebrea, cuando hablaba de que un hombre se casaba con una mujer, dice que conocieron el uno con el otro. Así que cuando un creyente tiene como meta en la vida conocer al Señor, puede estar tranquilo que la pasión va a estar fresquita, va a estar ardiente. Por el contrario, el desconocimiento de su Señor, de su Salvador y de su palabra probablemente enfríe la carga. Así que, si yo miro la experiencia del apóstol, puedo llegar a concluir que si no tengo carga por las cosas de Dios, tal vez sea muy pobre mi conocimiento del Señor. Necesito reorientarme en ese sentido. Pero además es muy importante que Pablo también está hablando de que es un proceso constante lo de la renovación de la carga. No le leí el capítulo, pero él dice, no es que lo haya alcanzado, estoy en camino, pero prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Sabe qué dice él? Mire, toda la vida hay que renovar la carga, toda la vida hay que dejar de mirar Egipto, toda la vida hay que ver qué arma el enemigo y hay que renovarla, es un proceso. Así que habla de conocer a Cristo, habla de un proceso continuo de renovar la carga, pero además Pablo está diciendo una tercera verdad, y es que la meta de su vida, el premio llamamiento en Cristo Jesús, es decir, él sabe que en algún momento va a estar frente al Salvador. La gran rendición de cuenta de todos los creyentes. ¿Qué le vamos a decir al Señor cuando estemos frente a Él en el tribunal de Cristo? ¿Sabe qué le vamos a decir? Nada. Vamos a contemplar su persona con el cuerpo celestial. Lo vamos a mirar al Salvador y lo único que va a atinar nuestra alma es, si hay alguna corona, tirarla a sus pies. Adorarle, reconocer la grandeza de este Dios soberano que se humilló hasta lo sumo para salvarme a mí. Pero va a haber un momento donde vamos a rendir cuenta de qué hicimos con nuestras cargas. Algunos cristianos viven como si nunca van a rendir cuentas. Pablo escribe a los Corintios, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, el tribunal de recompensas. Quizá una de las personas que más escribió sobre eventos futuros, entre tantos, fue el doctor Dai Pentecos. De hecho, hay un libro muy antiguo, Eventos del Porvenir, que tiene mucho que ver con los eventos futuros. Y hay otros libros más. Y en cierta oportunidad vino a predicar a la Argentina y lo estaban buscando a él y le preguntaron de qué iba a hablar. Y dijo, voy a hablar del tribunal de Cristo. Y le dijeron, bueno, seguramente ha escrito tanto y ha hablado tantas veces del tribunal de Cristo, debe estar tranquilo. No, mi querido, me voy a ir a orar y a clamar al Señor. Porque cuanto más conozco de lo que es el tribunal de Cristo, más me examino a mi vida y tengo temor de Dios, de esa gran rendición de cuentas. Claro, cuando uno tiene conciencia de que vamos a estar frente al Señor y vamos a rendir cuentas, claro, uno se da cuenta que la carga tiene que estar orientada hacia las cosas divinas. Cuando uno habla de redefinir la carga espiritual, tenemos que decir que nace en el corazón de Dios, es colocada en los siervos y tiene que ver con el propósito de salvador de Dios a través de Jesucristo. Romanos capítulo 10, cargar con los perdidos. ¿Se acuerdan lo que dice el apóstol? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Pero cuán hermosos son los pies de aquellos que llevan la semilla, que anuncian la paz. Claro, Pablo era un formador de vidas y en Gálatas capítulo 6 habla de sobrellevar las cargas los unos con los otros y de que cada uno llevará su propia carga. Y en 1 Corintios capítulo 11 versículo 28 describe lo que siente un siervo cuando Dios implanta la carga del cielo. Fíjense, lo tienen ahí en la hoja 2 del apunte, está el versículo, dice el apóstol, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Y el verbo agolpar allí indica preocupación, responsabilidad, carga. Mire, cuando perdemos la carga espiritual como Moisés, necesitamos un reencuentro con el Señor para redefinir la causa, para reorientar el ministerio, para reenfocar la labor. Debemos tener muy claro las prioridades en el ministerio. Primero las vidas
luego los programas. Primero las relaciones, luego las reuniones. Primero las personas, luego nosotros. Para que todo esto sea así, tenemos que aprender a decir, en mi vida, primero Dios. Si no podemos decir esto, difícilmente podamos redefinir la causa. Algunas preguntas para reflexionar. ¿Somos siervos sensibles y sencillos que asumimos las cargas sobre otros? ¿Guío o ayudo en un grupo pequeño? ¿Estoy discipulando a un nuevo creyente? ¿Tengo carga sobre los perdidos? ¿Oro todos los días con una lista que incluya a mis discípulos? Le pongo Romanos 6, lea Romanos 6, la larga lista por el cual Pablo nombra, reconoce y ora. La carga es importante, el cargo no. La carga me da autoridad, el cargo no. Si no tenemos carga, clamemos a Dios para que la ponga en nosotros. Quisiera terminar aquí este primer punto, permitiendo que el ojo de Dios penetre hasta el alma. ¿Tiene un nombre en su corazón que lo esté cargando? No. Clame a Dios para que aparezca. Miren, yo los animo a que este año discipulen a una persona. Los animo a que este año participen de un grupo pequeño. Los animo a que este año pueda finalizar y cuando hagamos la evaluación de diciembre, en vez de decir hicimos una conferencia, hicimos un campamento, actividades, esas actividades tienen que ser herramientas para el verdadero resultado que Dios está esperando. Vidas, personas. ¿Sabe cómo se mide el éxito de un liderazgo cristiano? No en cuánta gente lo sigue, eso es un liderazgo secular. En cuántas personas influenciamos. Déjeme decirle una infidencia. La iglesia está llena de personas que necesitan ser discipuladas, de jóvenes que necesitan ser discipulados, de adolescentes que necesitan ser discipulados. Redefina la carga de su vida, póngale el nombre de una persona y si no, pídale a Dios que lo ponga en su corazón. Entonces no va a venir más un domingo y se va a sentar para ver quién predica. No va a venir más un domingo para ver qué tal fue la adoración. No va a venir más un domingo para ver si pude saludar a todos. Va a venir el domingo con un fuego en el corazón en el cual va a decir, ojalá pueda ver a aquellos por los cuales estoy orando. Y si no vino, le va a mandar un mensaje de texto, o le va a mandar un WhatsApp, o lo va a ir a visitar. No va a ser tan poco sensible porque hay una carga en su corazón. Miren, cuando hay carga en los siervos se desarrollan sobre personas. Cuando hay desarrollo sobre personas, las personas que vienen a la iglesia experimentan una de las necesidades fundamentales después de recibir a Jesús como Salvador. ¿Saben cuál es? La pertenencia. Yo pertenezco a la iglesia. Ahora, ¿cómo se define esa pertenencia? Porque vengo a Javier de la Rosa 3950. La pertenencia tiene que ver con relaciones de personas. Y las relaciones tienen que ver con los grupos pequeños y los grupos discipulados. Soy parte de este pueblo y tengo pertenencia. Y la pertenencia me da perseverancia. Y entonces esos tres objetivos que tenemos en la iglesia, evangelismo, discipulado y misiones, traspasa la carga de mi corazón. Señor, redefine una carga espiritual en mi vida. Y si hay una pasión dominante que tiene que ver con el mundo, quítala, Señor. No quiero mirar más a Egipto, quiero mirar a Canaán. Segundo, vamos rápido. Llegamos hasta donde llegamos, a las 10 cortamos. Renovando la carga. Peso temporal o peso de gloria. Nuestra palabra clave primero fue pasión, nuestra palabra clave ahora es peso. Desde el versículo 4 comienza el recamo que llevaría al pueblo a retroceder. Se pierde el enfoque de Canaán, que era la tierra prometida, y se pone el enfoque en Egipto, que era la esclavitud. ¿Quién los influenció? Bueno, lo hemos dicho, gente extranjera, que comenzó a decirle cómo extrañamos Egipto, cómo extrañamos la abundancia y la exquisitez de las viandas de Egipto, como si Dios los hubiera perjudicado. Se acordaron de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, y rechazaron la estupenda provisión que Dios le había dado. ¿Saben? Hablaron del maná con desprecio, como si no fuera lo suficientemente bueno. El versículo 6 tiene una frase tremenda: nuestra alma se seca. Versículo 4,
¿quién nos diera a comer carne? Y llegaron a llorar amargamente. Y entonces añoraron algo que podía ser bueno, pero no era lo que Dios le concedía por alguna razón. Aquí está el porqué de la pérdida de carga. Cuando el mundo aparece, mis queridos, empiezan los problemas. Y la palabra es peso. En el punto 1 fue pasión. ¿Qué es el peso? ¿Sabe que la Biblia habla de los pesos temporales y habla de los pesos eternos? Por ejemplo, los pesos temporales están en el capítulo 12 del autor a los Hebreos. ¿Recuerdan? Teniendo alrededor una gran nube de testigos, despojémonos de todo peso. La palabra peso en el original allí es estorbo. Es algo que quizá no llegue a ser un pecado que nos cerca, pero es un estorbo para que la carga espiritual se desarrolle en nuestra vida. Los pesos pueden ser legítimos, pero me pueden impedir llegar a los propósitos de Dios. A veces un peso es la pasión por un club de fútbol, por ejemplo. Y entonces, como el día de la reunión juega mi equipo, no vengo a la reunión. Eso es un peso que me estorba. El peso puede ser una música que escucho. Bueno, pero entonces, ¿qué? Y si esa música marca tu corazón de violencia, pone pensamientos de doble sentido, esa música se convierte en un peso que te estorba. Una mala compañía puede ser un peso. Bueno, pero si no tenemos contactos inconversos, ¿a quién le predicamos? Claro, hay que mantenerlos, hay que predicarles de Cristo, pero demasiada convivencia puede llegar a quitarme de foco y por allí, tal vez, algunas personas no cristianas se conviertan en un peso para mi vida. Dice, despojémonos de los pesos porque no nos dejan correr con libertad. Miren, hay un contraste en la Biblia con los pesos eternos. Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 4, versículo 17, un versículo maravilloso. Tómelo en sus Biblias. Aquí está el contraste de Hebreos 12. 2 Corintios capítulo 4. ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 4? Versículo 17. Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Miren, el peso de 2 Corintios 4 no tiene nada que ver con el peso de Hebreos 12. El peso de Hebreos 12 es estorbo. El peso de 2 Corintios es oro puro. Es una carga que en medio de la tribulación y las pruebas de la vida forma mi carácter, pero me enfoca hacia el momento glorioso donde Cristo me va a redimir corporalmente y espiritualmente en la redención final. Un cada vez más excelente peso de gloria, contrastado con los pesos y pecados que nos estorban. Miren, si vamos a renovar la carga, hay que quitar los pesos. ¿Vamos de nuevo? Si vamos a renovar la carga, hay que quitar los pesos. Lea conmigo. Los pesos temporales nos pueden dejar fuera de carrera. Por ejemplo, 1 Timoteo 4:10, ahí aparece alguien del equipo de Pablo. Su nombre era Demas. ¿Qué dice de Demas, pastor? Me ha abandonado amando este mundo. ¿Qué le pasó a Demas? La Biblia no da más detalles, pero de tener la vida cargada hacia las cosas de Dios y a la obra misionera, se fue tras el mundo. Los pesos te pueden dejar fuera de carrera. Los pesos temporales se convierten a veces en lazos para el siervo. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9 al 10, habla del lazo del materialismo. Y hablamos de eso, que alguno, enriqueciéndose, cae en el lazo del diablo. ¿Y cuál es la idea del lazo? Trampa. Trampa que te quita la libertad para servir al Señor. Trampa que te roba todo el tiempo. Trampa que te hace que cuando partas a la eternidad, todo lo que consumió tu vida de materialismo no te lo podés llevar. ¿Se acuerdan de las palabras del maestro? Aquel hombre que acumulaba bienes, ¿qué le dijo? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has juntado, ¿para qué te sirve? Los pesos temporales se convierten en tropiezos para otros. Quiere decir que no son un problema para mí, son un problema para otros. 1 Corintios 8:9
dice que nuestra libertad no se convierta en tropiezo de los más débiles. Claro que tenemos libertad en Cristo para muchas cosas. Claro que muchas veces en esa libertad lo que estoy haciendo a mí no me afecta. Claro que en esa libertad lo que estoy haciendo no es pecado, pero si esa libertad es tropiezo para un hermano débil, el peso se convierte en algo tremendo, el tropiezo de un hermano. ¿Y qué dijo Jesús si somos piedra de tropiezo para uno de los pequeñitos? Voy a ser muy claro. Si en la célula nos juntamos a comer un asado y entre los que comen el asado hay una persona que salió del alcoholismo, ¿qué vamos a tomar cuando comemos el asado? Jugo o amargo serrano, ¿no? Pero no alcohol, porque la primer copa lo liquida. Pero si yo no tengo problemas con el alcohol, yo puedo tomar tranquilo, no importa. Me acuerdo una frase que me dijo Choco cuando arranquemos allá: no quiero un porrón por aquí ni por asomo, porque sabemos el problema que es el consumo de alcohol para los que salieron de adicciones. Algún día vamos a hablar de conductas autodestructivas y conductas adictivas. Pero esto es un problema por amor. Y así yo me voy dando cuenta que hay ciertos pesos que si yo los mantengo, me mira el pequeñito y dice: bueno, si Gustavo lo hace, yo también lo hago. Gustavo lo puede manejar, el otro no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Renunciar. ¿Y por qué voy a renunciar? Por amor al hermano débil. Así que tengo que hacer otra pregunta incómoda más. ¿Hay algún peso temporal de tu vida que está siendo un tropiezo para otro hermano? Bueno, ¿qué tal si el peso es una red social? ¿Qué tal si el peso es Facebook? Las barbaridades que escribo en el muro. ¿Qué tal si el peso es el WhatsApp, en el grupo donde estoy? Que cada cosa que escribo es un latigazo para el hermano débil. ¿Qué tal si nos juntamos en la célula, ponemos el mate, traemos los bizcochos y antes de hablar del Señor, cueriamos a toda la congregación? No, pero a mí no me hace nada, yo no me aparto, pero el otro sí. ¿Qué tal si voy a un lugar que para mí no me afecta, pero para el hermano débil es el primer paso para volver al mundo? Pesos temporales que llevan a tropezar a otros. Termino este concepto. Los pesos temporales nos llevan a perder la carga celestial. Pablo escribe desde la cárcel, en su primer encarcelamiento en Roma, Filipenses capítulo 2, versículo 21, acerca del egoísmo. Todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. ¿Saben qué es eso? El gran problema con el cual lucha la carga celestial, mi yo. Pablo quería mandar a hermanos de Roma a agradecer a Filipos por mano de Epafrodito la ofrenda recibida. Este no quería, este no podía, todos buscan lo suyo propio. Solo Timoteo tiene un corazón que busca lo que es de Cristo Jesús. Te quiero decir algo al corazón: la batalla más grande para que Dios pueda poner una carga celestial somos nosotros mismos. Mi yo tengo derecho, yo puedo hacer, y el yo me pone en una posición que no me deja ver la necesidad de los otros. Los pesos temporales son cambiados y transformados por los pesos eternos que renuevan la carga. Pablo habla del excelente y eterno peso de gloria. Voy a terminar con esto. Me quedan apenas 2 minutos. ¿Con qué herramientas Dios utiliza para renovar mi carga? Primero, Dios utiliza la comisión, su llamado. Versículo 17. Moisés, yo voy a descender y voy a hablar contigo. Lo había llamado en Horeb y le vuelve a mostrar su presencia. Cada vez que perdemos la carga, miremos para atrás y pensemos cuando Dios nos llamó. Eso reordena la carga. ¿Qué más renueva la carga? Compasión. La intercesión sensibiliza la carga. Versículo 2. Moisés oró a Jehová. Si no tenemos vida de oración por la persona, no voy a tener carga por la persona. Tengo que hacer una lista con nombre y apellido por aquellos que voy a tener carga. ¿Y cómo surgen esos nombres? Y en el ministerio surge. La chica que tiene violencia en la casa, la piba que fue abusada, el muchacho que tiene problemas de adicciones, el bebé que está internado. Nombres. Nombres por los cuales oro.
nombres que pongo en una lista. Moisés oró por ellos, por eso tiene carga por el pueblo. Así cuando yo no oro por las personas y mis oraciones son genéricas, Señor, bendice al pueblo, demasiado genérico. Por ejemplo, estás trabajando con jóvenes, bueno, tienen que tener el listado de todos los chicos y tienen que orar por todos ellos. Por algunos tendrás un poco más de pasión que por otros, algunos pondrán más carga por otros, pero ora por ellos y Dios renueva la carga. ¿Qué más hace renovar la carga? Compartir, interrelación de cargas. Y aquí pasa esta maravilla que encontramos en el relato, y con esto termino. 70 ancianos. Qué bueno que es Dios, ¿no? Dios lo ve al pastor cargado. Ya le había dicho su suegro Jetro, ¿te acordás? Te vas a volver loco si no distribuís. Pero acá el hombre está agotado, está cargado. Dice, quédate tranquilo, vamos a buscar 70 de entre los ancianos de Israel. Y como en aquella época, como en todo el Antiguo Testamento, el Espíritu Dios venía, posaba en la persona y se iba. Ahora, en la dispensación de la gracia, no es un serrucho, ahora está en nosotros. El día que recibimos a Cristo como Salvador, somos sellados por el Espíritu Santo. Pero aquí dice, tomaré un poco de tu espíritu y lo repartiré en ellos. Está hablando de la obra del Espíritu de Dios en Moisés, repartida en 70 que iban a hacer la obra. Y se da una situación muy particular con Josué. ¿Se acuerdan? En el tabernáculo de reunión donde estaba la presencia de Dios, todos estaban profetizando. Y de pronto había dos que tienen nombres especiales, Adad y Eldad, algo por el estilo. Y ya está. Y esto se pusieron a profetizar y Josué dice, Moisés, impídelo. Y Moisés le dice, ¿tienes celos de mí? ¿Qué se lo voy a impedir? Si Dios los está usando, si Dios ha puesto carga en ellos, adelante. Y este es el concepto maravilloso de renovar la carga. Amados en Cristo, iglesia del Señor, no estamos solos en la carga que estamos llevando. Somos un ejército, un equipo que sobrelleva las cargas unos con otros. Algunos en el frente de batalla, otros en la retaguardia orando, otros en trincheras específicas, pero repartimos las cargas. Por eso uno de los desafíos que vamos a compartir en el retiro de siervos con toda la congregación va a ser una red de cargas. No es transporte Pedrito, una red de cargas. Desde los pastores hasta el último miembro. Todos cargando sobre vidas y todos rindiendo en cuenta a alguien. Eso es sanitario, porque entonces nos sentimos que sobrellevamos las cargas entre todos. Y la última reflexión, ¿cómo reaccionamos cuando Dios decide tomar a dos que no estaban en la lista y los usa sorprendentemente? ¡Impídelo! ¿Yo me voy a enfrentar con el Señor? Yo celebro porque en esta congregación hay una multitud de personas que han ido creciendo, que han aparecido sus dones, que Dios los está utilizando grandemente, jovencitos que ni han terminado la secundaria y tienen una pasión que no encontramos en muchos adultos. Hermanas sencillas que apenas terminaron la primaria y tienen más pasión que muchos letrados entre nosotros. Bueno, quiero decirte algo, eso me trae mucha tranquilidad, porque Dios escoge y llama a quien quiere. Al más sencillo, pone la carga. No te margines del llamado y la carga de Dios. Gustavo, pero con las macanas que me mandé en mi vida, pídale perdón al Señor, restaure su vida y póngase a disposición del Maestro. Con el infierno que fue mi historia, póngase a disposición del Señor, pídale fuerzas. Puede ser de los 70 o de estos dos. Porque dice Pablo en Gálatas 6, cada uno llevará su propia carga. ¿Qué tal si oramos con el Señor antes de irnos a casa? Y dejamos el apunte y por un momento con el Señor le clamamos para que renueve nuestras cargas. ¿Hay entre nosotros alguien que quería abandonar la obra de Dios? Venga a los pies del Salvador en esta noche. Señor, renueva mi carga. No hay nombres para orar, Señor, haz una larga lista para orar. Hay una pasión de Egipto que reemplaza la carga celestial de Canaán. Señor, ayúdame a mirar a Canaán una vez más. Se iba. Ahora
en la dispensación de la gracia no es un serrucho, ahora está en nosotros. El día que recibimos a Cristo como Salvador, somos sellados por el Espíritu Santo. Pero aquí dice, tomaré un poco de tu espíritu y lo repartiré en ellos. Está hablando de la obra del Espíritu de Dios en Moisés, repartida en 70 que iban a hacer la obra. Y se da una situación muy particular con Josué. ¿Se acuerdan? En el tabernáculo de reunión donde estaba la presencia de Dios, todos estaban profetizando. Y de pronto había dos que tienen nombres especiales, Adad y Eldad, algo por el estilo. Y ya está. Y esto se pusieron a profetizar y Josué dice, Moisés, impídelo. Y Moisés le dice, ¿tienes celos de mí? ¿Qué se lo voy a impedir? Si Dios los está usando, si Dios ha puesto carga en ellos, adelante. Y este es el concepto maravilloso de renovar la carga. Amados en Cristo, iglesia del Señor, no estamos solos en la carga que estamos llevando. Somos un ejército, un equipo que sobrelleva las cargas unos con otros. Algunos en el frente de batalla, otros en la retaguardia orando, otros en trincheras específicas, pero repartimos las cargas. Por eso uno de los desafíos que vamos a compartir en el retiro de siervos con toda la congregación va a ser una red de cargas. No es transporte Pedrito, una red de cargas. Desde los pastores hasta el último miembro. Todos cargando sobre vidas y todos rindiendo en cuenta a alguien. Eso es sanitario, porque entonces nos sentimos que sobrellevamos las cargas entre todos. Y la última reflexión, ¿cómo reaccionamos cuando Dios decide tomar a dos que no estaban en la lista y los usa sorprendentemente? ¡Impídelo! ¿Yo me voy a enfrentar con el Señor? Yo celebro porque en esta congregación hay una multitud de personas que han ido creciendo, que han aparecido sus dones, que Dios los está utilizando grandemente, jovencitos que ni han terminado la secundaria y tienen una pasión que no encontramos en muchos adultos. Hermanas sencillas que apenas terminaron la primaria y tienen más pasión que muchos letrados entre nosotros. Bueno, quiero decirte algo, eso me trae mucha tranquilidad, porque Dios escoge y llama a quien quiere. Al más sencillo, pone la carga. No te margines del llamado y la carga de Dios. Gustavo, pero con las macanas que me mandé en mi vida, pídale perdón al Señor, restaure su vida y póngase a disposición del Maestro. Con el infierno que fue mi historia. Vamos de los melones de Egipto, de los ajos de Egipto, de los puerros, del pescado de Egipto. Y empezaron a influenciar al pueblo. El resultado fue que se olvidaron que en Egipto eran esclavos, se olvidaron de los capataces que los maltrataban, se olvidaron que eran presos y no libres, y empezaron a añorar Egipto y se les diluyó la carga. Quiero advertirles que los que fueron influenciados fueron también los líderes de Israel. Y el relato bíblico solo nos pone en foco a Moisés, probablemente a Josué y a alguno más. El resto estaban todos influenciados. Así que Moisés estalla y le dice, no los aguanto más. Y el versículo 11 del capítulo 11 nos pone en foco. Señor, ¿por qué pusiste semejante carga sobre mí que no la puedo llevar más? Y Dios sale a rescatar al siervo que está agotado. Si yo lo traería estos días, es el siervo que se cansa de los fracasos. Si lo pondría en estos días, pienso el siervo que dedica tiempo en un discipulado y los resultados no llegan. Si lo pongo en estos días, imagino un siervo que una y otra vez va a buscar a los muchachos y los muchachos vuelven a caer en los mismos pecados, vuelven a caer en las mismas adicciones. Y empieza a decir, Señor, esta carga es un poco pesada para mí. Es el siervo que en un momento dice, no vengo más. Es la sierva que dice, dejo un espacio vacío. Es alguien que dice, estoy agotado, estoy agobiado. Y Dios sale al rescate del siervo, renovando su carga. Le trae provisiones. 70 compañeros de milicia. Dios siempre actúa así. Le trae un poderoso milagro, codornices, que es la provisión del cielo. Y produce una renovación de carga celestial
que es la que quisiera que por el Espíritu rápidamente podamos ver en esta noche antes de irnos a las 10 en punto. ¿Qué es la carga, Gustavo? La carga celestial o la carga espiritual es el peso que Dios pone en el corazón de un siervo por personas que se pierden sin Cristo y sin ninguna esperanza. Más de una vez hemos escuchado la frase pasión por las almas, ¿verdad? Pasión por los perdidos. ¿Qué es la carga, Gustavo? Es la carga que Dios pone en algunas personas puntuales para sentir hasta el peso de los que están muy lejos en países no alcanzados y sienten que el infierno es un terrible destino para aquellos países que quizá nunca escucharon hablar del Señor. Sobre todo, por ejemplo, en la Ventana 1040, donde está la mayoría de personas que nunca escucharon del Evangelio de Cristo. La mayoría países musulmanes. ¿Qué es carga espiritual, Gustavo? Es la carga que Dios me pone sobre nuestra alma se seca porque nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culandro y su color como el color de bedelio. Y el pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, y lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, y hacía de él torta. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío del campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, este es nuestro versículo clave de nuestro tema de hoy, carga celestial. Vamos a leerlo todos juntos en voz alta, 11:11. Y dijo, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no ha hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno? Como lleva la cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales. Tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana, comeréis carne, porque habéis llorado a oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente nos es mejor en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Pero no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y aborrezcáis por cuanto menospreciáis a Jehová que está en medio de vosotros. Y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces Moisés dijo, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, le daré carne y comerás un mes entero. ¿Desgollarán ellos ovejas y bueyes para que le basten? ¿Se juntarán todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se mansos. Recuerde que la palabra manso era un sinónimo en otra versión de humildad. Dice de Moisés que no había un hombre más manso que en él, pero yo en el capítulo aquí anterior lo veo explotar. Y claro, sí tenemos tantas debilidades, sí tenemos tantas luchas con nuestro carácter. Así que en este curso de liderazgo, de ministerio, nos tendríamos que llevar la profunda convicción que Dios quiere trabajar con mi carácter. De amigo a amigo, deje que Dios trabaje en su carácter. Déjelo trabajar al Señor. Déjelo trabajar. No reniegue con el Señor. Déjalo que meta la mano a donde duele. Déjalo que ponga el dedo en la llaga. Porque es la manera en la cual el yo se va quebrantando y aparece lo espiritual en nosotros. Parte de este trato es el tema de la carga que vamos a ver hoy. La carga celestial.
Hemos visto en este relato algo muy particular. Un pueblo que vuelve a murmurar una y otra vez, una y otra vez. Viene el juicio de Dios y empieza una gran mortandad. Y como este no es un líder que mira para el costado cuando la gente sufre, no es alguien que deja de visitar cuando alguien no viene, no es alguien que deja de orar por aquel que es parte de su rebaño, es un líder con carga. No quiere ver que el pueblo se consuma frente a la ira de Dios y clama. Y Dios detiene la mano. Este ejercicio del pastor orando y la mano de Dios deteniéndose, lo vamos a ver una y otra vez en el libro de Números. Es la carga de un pastor que ora. Y las cosas se acomodan, pero de pronto aparecen pueblos extraños. ¿Quién eran estos pueblos extraños? Eran pueblos paganos que se unían en el peregrinaje del pueblo hacia la tierra prometida. Si ustedes van a hacerme caso y van a leer el libro de Números, van a descubrir que en ese peregrinaje llega un punto donde tienen que ir pidiendo permiso en cada nación para pasar por el costado, no tocar las plantaciones, no tomar agua, no intervenirle los pozos, y en la mayoría de los casos, ¿qué dicen los reyes? No vas a pasar, y tienen que guerrear. Y van en ese traspaso y algunas naciones paganas se le van incorporando. Probablemente algunos de los que se habían incorporado venían desde Egipto con ellos, porque estamos en la segunda etapa y todavía no ha pasado el periodo más largo de peregrinaje en el desierto. Y entonces empezaron a influenciarlos negativamente. Otra vez el maná. Para los que no saben, el maná era una provisión del cielo que llegaba con el rocío de la mañana y ellos lo juntaban y tenía todas las proteínas que necesitaban para comer y subsistir en el desierto. Pero y lo único que va a atinar nuestra alma es, si hay alguna corona, tirarla a sus pies. Adorarle, reconocer la grandeza de este Dios soberano que se humilló hasta lo sumo para salvarme a mí. Pero va a haber un momento donde vamos a rendir cuenta de qué hicimos con nuestras cargas. Algunos cristianos viven como si nunca van a rendir cuentas. Pablo escribe a los Corintios, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, el tribunal de recompensas. Quizá una de las personas que más escribió sobre eventos futuros, entre tantos, fue el doctor Dai Pentecos. De hecho, hay un libro muy antiguo, Eventos del Porvenir, que tiene mucho que ver con los eventos futuros. Y hay otros libros más. Y en cierta oportunidad vino a predicar a la Argentina y lo estaban buscando a él y le preguntaron de qué iba a hablar. Y dijo, voy a hablar del tribunal de Cristo. Y le dijeron, bueno, seguramente ha escrito tanto y ha hablado tantas veces del tribunal de Cristo, debe estar tranquilo. No, mi querido, me voy a ir a orar y a clamar al Señor. Porque cuanto más conozco de lo que es el tribunal de Cristo, más me examino a mi vida y tengo temor de Dios, de esa gran rendición de cuentas. Claro, cuando uno tiene conciencia de que vamos a estar frente al Señor y vamos a rendir cuentas, claro, uno se da cuenta que la carga tiene que estar orientada hacia las cosas divinas. Cuando uno habla de redefinir la carga espiritual, tenemos que decir que nace en el corazón de Dios, es colocada en los siervos y tiene que ver con el propósito de salvador de Dios a través de Jesucristo. Romanos capítulo 10, cargar con los perdidos. ¿Se acuerdan lo que dice el apóstol? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Pero cuán hermosos son los pies de aquellos que llevan la semilla, que anuncian la paz. Claro, Pablo era un formador de vidas y en Gálatas capítulo 6 habla de sobrellevar las cargas los unos con los otros y de que cada uno llevará su propia carga. Y en 1 Corintios capítulo 11 versículo 28 describe lo que siente un siervo cuando Dios implanta la carga del cielo. Fíjense, lo tienen ahí en la hoja 2 del apunte, está el versículo, dice el apóstol, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Y el verbo agolpar allí indica preocupación, responsabilidad, carga. Mire, cuando perdemos la carga espiritual como Moisés, necesitamos un reencuentro con el Señor para redefinir la causa, para reorientar el ministerio, para reenfocar la labor. Debemos tener muy claro las prioridades en el ministerio. Primero las vidas,
luego los programas. Y en cierta oportunidad vino a predicar a la Argentina y lo estaban buscando a él y le preguntaron de qué iba a hablar. Y dijo, voy a hablar del tribunal de Cristo. Y le dijeron, bueno, seguramente ha escrito tanto y ha hablado tantas veces del tribunal de Cristo, debe estar tranquilo. No, mi querido, me voy a ir a orar y a clamar al Señor. Porque cuanto más conozco de lo que es el tribunal de Cristo, más me examino a mi vida y tengo temor de Dios, de esa gran rendición de cuentas. Claro, cuando uno tiene conciencia de que vamos a estar frente al Señor y vamos a rendir cuentas, claro, uno se da cuenta que la carga tiene que estar orientada hacia las cosas divinas. Cuando uno habla de redefinir la carga espiritual, tenemos que decir que nace en el corazón de Dios, es colocada en los siervos y tiene que ver con el propósito de salvador de Dios a través de Jesucristo. Romanos capítulo 10, cargar con los perdidos. ¿Se acuerdan lo que dice el apóstol? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Pero cuán hermosos son los pies de aquellos que llevan la semilla, que anuncian la paz. Claro, Pablo era un formador de vidas y en Gálatas capítulo 6 habla de sobrellevar las cargas los unos con los otros y de que cada uno llevará su propia carga. Y en 1 Corintios capítulo 11, versículo 28, describe lo que siente un siervo cuando Dios implanta la carga del cielo. Fíjense, lo tienen ahí en la hoja 2 del apunte, está el versículo, dice el apóstol, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Y el verbo agolpar allí indica preocupación, responsabilidad, carga. Mire, cuando perdemos la carga espiritual como Moisés, necesitamos un reencuentro con el Señor para redefinir la causa, para reorientar el ministerio, para reenfocar la labor. Debemos tener muy claro las prioridades en el ministerio. Primero las vidas, luego los programas. Primero las relaciones, luego las reuniones. Primero las personas, luego nosotros. Para que todo esto sea así, tenemos que aprender a decir, en mi vida, primero Dios. Si no podemos decir esto, difícilmente podamos redefinir la causa. Algunas preguntas para reflexionar. ¿Somos siervos sensibles y sencillos que asumimos las cargas sobre otros? ¿Guío o ayudo en un grupo pequeño? ¿Estoy discipulando a un nuevo creyente? ¿Tengo carga sobre los perdidos? ¿Oro todos los días con una lista que incluya a mis discípulos? Le pongo Romanos 6, lea Romanos 6, la larga lista por el cual solo soportar todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana, comeréis carne, porque habéis llorado a oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente nos es mejor en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Pero no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y aborrezcáis por cuanto menospreciáis a Jehová que está en medio de vosotros. Y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces Moisés dijo, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, le daré carne y comerás un mes entero. ¿Desgollarán ellos ovejas y bueyes para que le basten? ¿Se juntarán todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y les habló y tomó del espíritu que estaba en Moisés y lo puso en los 70 ancianos. Cuando reposó sobre ellos el espíritu,
Profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamado uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Y no estaban entre los inscriptos, estaban entre los inscriptos, pero no habían venido al tabernáculo. Y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de los jóvenes: Señor mío, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿Tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo fuese profeta y Jehová pusiera de su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento de los ancianos de Israel. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y la dejó sobre el campamento un día de camino a un lado, un día de camino al otro alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces temporales que llevan a tropezar a otros. Termino este concepto. Los pesos temporales nos llevan a perder la carga celestial. Pablo escribe desde la cárcel, en su primer encarcelamiento en Roma, Filipenses capítulo 2, versículo 21, acerca del egoísmo. Todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. ¿Saben qué es eso? El gran problema con el cual lucha la carga celestial, mi yo. Pablo quería mandar a hermanos de Roma a agradecer a Filipos por mano de Epafrodito la ofrenda recibida. Este no quería, este no podía, todos buscan lo suyo propio. Solo Timoteo tiene un corazón que busca lo que es de Cristo Jesús. Te quiero decir algo al corazón. La batalla más grande para que Dios pueda poner una carga celestial somos nosotros mismos. Mi yo tengo derecho, yo puedo hacer. Y el yo me pone en una posición que no me deja ver la necesidad de los otros. Los pesos temporales son cambiados y transformados por los pesos eternos que renuevan la carga. Pablo habla del excelente y eterno peso de gloria. Voy a terminar con esto. Me quedan apenas 2 minutos. ¿Con qué herramientas Dios utiliza para renovar mi carga? Primero, Dios utiliza la comisión, su llamado. Versículo 17. Moisés, yo voy a descender y voy a hablar contigo. Lo había llamado en Horeb y le vuelve a mostrar su presencia. Cada vez que perdemos la carga, miremos para atrás y pensemos cuando Dios nos llamó. Eso reordena la carga. ¿Qué más renueva la carga? Compasión. La intercesión sensibiliza la carga. Versículo 2. Moisés oró a Jehová. Si no tenemos vida de oración por la persona, no voy a tener carga por la persona. Tengo que hacer una lista con nombre y apellido por aquellos que voy a tener carga. ¿Y cómo surgen esos nombres? Y en el ministerio surge. La chica que tiene violencia en la casa, la piba que fue abusada, el muchacho que tiene problemas de adicciones, el bebé que está internado. Nombres. Nombres por los cuales oro. Nombres que pongo en una lista. Moisés oró por ellos. Por eso tiene carga por el pueblo. Así cuando yo no oro por las personas y mis oraciones son genéricas, Señor, bendice al pueblo, demasiado genérico. Por ejemplo, estás trabajando con jóvenes, bueno, tienen que tener el listado de todos los chicos y tienen que orar por todos ellos. Por algunos tendrás un poco más de pasión que por otros, algunos pondrán más carga por otros, pero ora por ellos y Dios renueva la carga. ¿Qué más hace renovar la carga? Compartir, interrelación de carga de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Miren, el peso de 2 Corintios 4 no tiene nada que ver con el peso de Hebreos 12. El peso de Hebreos 12 es estorbo. El peso de 2 Corintios es oro puro. Es una carga que en medio de la tribulación y las pruebas de la vida forma mi carácter, pero me enfoca hacia el momento glorioso donde Cristo me va a redimir corporalmente y espiritualmente en la redención final. Un cada vez más excelente peso de gloria, contrastado con los pesos y pecados que nos estorban. Miren, si vamos a renovar la carga, hay que quitar los pesos. ¿Vamos de nuevo? Si vamos a renovar la carga, hay que quitar los pesos. Lea conmigo
Los pesos temporales nos pueden dejar fuera de carrera. Por ejemplo, 1 Timoteo 4:10, ahí aparece alguien del equipo de Pablo. Su nombre era Demas. ¿Qué dice de Demas, pastor? Me ha abandonado amando este mundo. ¿Qué le pasó a Demas? La Biblia no da más detalles, pero de tener la vida cargada hacia las cosas de Dios y a la obra misionera, se fue tras el mundo. Los pesos te pueden dejar fuera de carrera. Los pesos temporales se convierten a veces en lazos para el siervo. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9 al 10, habla del lazo del materialismo. Y hablamos de eso, que alguno, enriqueciéndose, cae en el lazo del diablo. ¿Y cuál es la idea del lazo? Trampa. Trampa que te quita la libertad para servir al Señor. Trampa que te roba todo el tiempo. Trampa que te hace que cuando partas a la eternidad, todo lo que consumió tu vida de materialismo no te lo podés llevar. ¿Se acuerdan de las palabras del maestro? Aquel hombre que acumulaba bienes, ¿qué le dijo? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has juntado, ¿para qué te sirve? Los pesos temporales se convierten en tropiezos para otros. Quiere decir que no son un problema para mí, son un problema para otros. 1 Corintios 8:9 dice que nuestra libertad no se convierta en tropiezo de los más débiles. Claro que tenemos libertad en Cristo para muchas cosas. Claro que muchas veces en esa libertad lo que estoy haciendo a mí no me afecta. Claro que en esa libertad lo que estoy haciendo no es pecado, pero si esa libertad es tropiezo para un hermano débil, el peso se convierte en algo tremendo. El tropiezo de un hermano. ¿Y qué dijo Jesús si somos piedra de tropiezo para uno de los pequeñitos? Porque todos estos eventos tienen que ver con el trabajo de Dios en el corazón del líder y del líder que venía atrás, que era Josué. Aquí aparece Josué como un joven, como un ayudante de Moisés, pero estaba experimentando todo lo que después seguiría un tremendo bagaje de conocimientos para un nuevo desafío de Dios. Y yo aquí quiero hacer la primera bajada del corazón. Muchos de ustedes en el ministerio donde están sirviendo a Dios es una escuela para otro llamado de Dios. Hablaba con algunos, no es bueno que una persona esté siempre en el mismo ministerio, 10, 12, 15 años. Es buena la renovación, es bueno cambiar, porque uno tiene que saber que Dios siempre nos está desafiando a algo más. A veces muchos jóvenes que están aquí como Josué trabajan entre niños y Dios los está preparando para trabajar luego entre jóvenes. Y mañana para un desafío pastoral. Yo podría darle infinidad de testimonios. Por ejemplo, un matrimonio muy querido nuestro que trabajó con niños y con adolescentes, Ezequiel y Paula Ceballos, ¿los conocen? Están trabajando en misiones y están a cargo de una obra. Y todo lo que vivieron aquí cuando estuvieron con nosotros fue una escuela de Dios para que Dios los lleve a donde los llevó. Raúl y Miriam Hillman llegaron a nuestra iglesia, compartieron los ministerios hasta que Dios los llamó y los llevó a San Vicente, donde Dios los va a seguir utilizando. Y puedo seguir dando nombres una y otra vez. Así que si usted está trabajando en un ministerio determinado, además de ser usado por Dios, aprenda que es una escuela formativa que Dios está haciendo para un desafío mayor. Por eso tenemos que establecer que nunca voy a dejar un ministerio porque estoy saturado, porque estoy cargado, porque estoy agobiado. El tema que yo voy a dar hoy aquí, que encontramos en el capítulo 11, es carga celestial. El tema anterior fue carácter bajo fuego, porque hay que templar el carácter cuando tu propia hermana y tu propio hermano murmuran contra ti. Y me parece maravilloso cómo ver la mano de Dios en el carácter de Moisés una y otra vez. Aunque no es el tema del capítulo 11, vaya si el carácter se pone bajo fuego. Lo hartó el pueblo, lo agotó, explotó, no aguanta más. A tal punto que llega a un punto extremo. Yo creo que en algún momento se deprimió mal, porque siempre una persona que se deprime al extremo dice mejor es la muerte que la vida. En realidad, muchas expectativas de suicidio tienen como disparador marcos de profunda depresión. Bueno, él está diciendo, no quiero seguir más con esto que me encomendás. Quítame la vida y libérame de esto. Y es el trabajo de Dios en un largo proceso en el carácter de todos nosotros.
Amados, queridos hermanos en la fe, Dios va a trabajar a 10 espías negativos y no a Josué y a Caleb, por los cuantos de 20 años para arriba todos mueren en el desierto. Así que quiero presentarles todo esto, porque todos estos eventos tienen que ver con el trabajo de Dios en el corazón del líder y del líder que venía atrás, que era Josué. Aquí aparece Josué como un joven, como un ayudante de Moisés, pero estaba experimentando todo lo que después seguiría un tremendo bagaje de conocimientos para un nuevo desafío de Dios. Y yo aquí quiero hacer la primera bajada del corazón. Muchos de ustedes en el ministerio donde están sirviendo a Dios es una escuela para otro llamado de Dios. Hablaba con algunos, no es bueno que una persona esté siempre en el mismo ministerio, 10, 12, 15 años. Es buena la renovación, es bueno cambiar, porque uno tiene que saber que Dios siempre nos está desafiando a algo más. A veces muchos jóvenes que están aquí como Josué trabajan entre niños y Dios los está preparando para trabajar luego entre jóvenes y mañana para un desafío pastoral. Yo podría darle infinidad de testimonios. Por ejemplo, un matrimonio muy querido nuestro que trabajó con niños y con adolescentes, Ezequiel y Paula Ceballos, ¿los conocen? Están trabajando en misiones y están a cargo de una obra. Y todo lo que vivieron aquí cuando estuvieron con nosotros fue una escuela de Dios para que Dios los lleve a donde los llevó. Raúl y Miriam Hillman llegaron a nuestra iglesia, compartieron los ministerios hasta que Dios los llamó y los llevó a San Vicente, donde Dios los va a seguir utilizando. Y puedo seguir dando nombres una y otra vez. Así que si usted está trabajando en un ministerio determinado, además de ser usado por Dios, aprenda que es una escuela formativa que Dios está haciendo para un desafío mayor. Por eso tenemos que establecer que nunca voy a dejar un ministerio porque estoy saturado, porque estoy cargado, porque estoy agobiado. El tema que yo voy a dar hoy aquí, que encontramos en el capítulo 11, es carga celestial. El tema anterior fue carácter bajo fuego, porque hay que templar el carácter cuando tu propia hermana y tu propio hermano murmuran contra ti. Y me parece maravilloso cómo ver la mano de Dios en el carácter de Moisés una y otra vez. Aunque no es el tema del capítulo 11, vaya si el carácter se pone bajo fuego. Lo hartó el pueblo, lo agotó, explotó, no aguanta más. A tal punto que llega a un punto extremo. Yo creo que en algún momento se deprimió mal, porque siempre una persona que se deprime al extremo dice mejor es la muerte que la vida. En realidad, muchas expectativas de suicidio tienen como disparador marcos de profunda depresión. Bueno, él está diciendo, no quiero seguir más con esto que me encomendás. Quitad mortandad. Y como este no es un líder que mira para el costado cuando la gente sufre, no es alguien que deja de visitar cuando alguien no viene, no es alguien que deja de orar por aquel que es parte de su rebaño, es un líder con carga. No quiere ver que el pueblo se consuma frente a la ira de Dios y clama. Y Dios detiene la mano. Este ejercicio del pastor orando y la mano de Dios deteniéndose, lo vamos a ver una y otra vez en el libro de Números. Es la carga de un pastor que ora. Y las cosas se acomodan, pero de pronto aparecen pueblos extraños. ¿Quién eran estos pueblos extraños? Eran pueblos paganos que se unían en el peregrinaje del pueblo hacia la tierra prometida. Si ustedes van a hacerme caso y van a leer el libro de Números, van a descubrir que en ese peregrinaje llega un punto donde tienen que ir pidiendo permiso en cada nación para pasar por el costado, no tocar las plantaciones, no tomar agua, no intervenirle los pozos, y en la mayoría de los casos, ¿qué dicen los reyes? No vas a pasar, y tienen que guerrear. Y van en ese traspaso y algunas naciones paganas se le van incorporando. Probablemente algunos de los que se habían incorporado venían desde Egipto con ellos, porque estamos en la segunda etapa y todavía no ha pasado el periodo más largo de peregrinaje en el desierto. Y entonces empezaron a influenciarlos negativamente. Otra vez el maná. Para los que no saben, el maná era una provisión del cielo que llegaba con el rocío de la mañana y ellos lo juntaban y tenía todas las proteínas que necesitaban para comer y subsistir en el desierto. Pero comieron 1 mes, 2 meses, 3 meses. ¿Se imaginan
todo un año comer siempre lo mismo. ¿A alguien le ha pasado con su esposa eso? Bueno, imagínense que siempre lo mismo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Nos acordamos de los melones de Egipto, de los ajos de Egipto, de los puerros, del pescado de Egipto, y empezaron a influenciar al pueblo. El resultado fue que se olvidaron que en Egipto eran esclavos, se olvidaron de los capataces que los maltrataban, se olvidaron que eran presos y no libres, y empezaron a añorar Egipto y se les diluyó la carga. Quiero advertirles que los que fueron influenciados fueron también los líderes de Israel. Y el relato bíblico solo nos pone en foco a Moisés, probablemente a Josué y a alguno más. El resto estaban todos influenciados. Así que Moisés estalla y le dice, no los aguanto más. Y el versículo 11 del capítulo 11 nos pone en foco. Señor, ¿por qué pusiste semejante carga sobre mí que no la puedo llevar más? Y Dios sale a rescatar al